Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Hoy les tengo por aquí esta receta que llamé 3 leches cinnamon rolls y estoy segurísima que les va a encantar y no van a poder dejar de comerlos. Esta receta da para aproximadamente unos 16 pancitos súper suaves. Y como ya saben, también pueden ver mis recetas escritas en mi única página web, lacocinadegiselle-oficial.com. Ahora sí, vamos con los ingredientes que también se los voy a dejar escrito abajo en la descripción. Vamos a utilizar 4 tazas de harina de trigo todo uso o 500 gramos, media taza de leche tibia o 118 mililitros, media taza de leche evaporada o 118 mililitros, un cuarto de taza de leche condensada o 60 mililitros. En realidad compren una lata y vamos a usar un cuarto de taza para la masa y la diferencia para rellenarlos y para bañarlos. 50 gramos o 3 cucharadas de mantequilla, un huevo, 2 cucharadas de azúcar y 7 gramos de levadura seca o instantánea de panadería, que es lo mismo, una cucharada, y canela en polvo al gusto. No se preocupen porque al final del video les voy a dejar la tabla de medidas y equivalencias y el link para que la puedan imprimir. Vamos con la preparación. En un bol grande vamos a agregar la leche, que tiene que estar a temperatura ambiente, las 2 cucharadas de azúcar, revolvemos un poco y vamos a agregar ahora la levadura seca o instantánea. Recuerden que es la de panadería y no es polvo Royal. Revolvemos un poco, vamos a tapar y vamos a dejarla reposar por 10 minutos. Pasado este tiempo vamos a agregar ahora la leche evaporada, la leche condensada, el huevo. Recuerda que los ingredientes es mejor que estén a temperatura ambiente. Ok, vamos a revolver un poco y ahora vamos a agregar las 4 tazas de harina. Revolvemos un poco con la espátula y como siempre terminamos amasando con las manos. Agregamos la mantequilla, y es mejor terminarlo sobre una tabla. Podemos amasar durante 5 minutos, ese tiempo es suficiente para que la masa quede suavecita. La hacemos bolita y en un bol grande vamos a agregar un chorrito de aceite donde vamos a colocar la masa. Esto es simplemente para que no se nos pegue. Vamos a taparla con papel film, papel de cocina, y vamos a dejarla reposar por 1 hora. Pasado este tiempo la masa ya duplicó su tamaño y vamos a volverla a colocar sobre la mesa. La aplanamos un poquito con las manos y tomamos un rodillo y vamos a darle una forma rectangular. El grosor de esta masa puede ser de medio centímetro o 1 centímetro aproximadamente. Una vez que tengamos nuestra forma rectangular, vamos a vaciar más leche condensada sobre la masa y con un pincelito la pintamos para esparcirla bien. Luego de esto vamos a espolvorear canela al gusto. Yo no le coloqué mucha porque no quería demasiado sabor a canela, pero todo es a gusto de cada quien. Ahora vamos a tomar el extremo, uno de los extremos más largos, y vamos a enrollarlo, apretando un poquito. Una vez que tengamos nuestro rollo armado, vamos a cortarlo con un cuchillo
con un espesor de 2 centímetros aproximadamente. Tomaremos una bandeja la cual vamos a engrasar con mantequilla y vamos a colocar los roles uno al lado del otro, no importa que queden pegados. Ahora vamos a volverlos a tapar y vamos a dejarlos reposar por 20 minutos. Vamos a hornearlos por 25 minutos aproximadamente a 180 grados centígrados. Como siempre les digo, pónganle el ojito porque ya cuando empiecen a estar dorados es tiempo de sacarlos. Una vez listos, puedes agregarle más leche condensada por encima, pintarlos con un pincel y disfrutarlos. Espero que les haya gustado mucho la receta. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos a la próxima. Un abrazo.